Lucía Hernández tenía 16 años cuando su padre la echó de la casa una noche de noviembre. Lo hizo a las 9 de la noche, bajo una lluvia fría que caía sobre el pueblo entero, sin abrigo, sin dinero, sin a dónde ir, solo con una mochila pequeña y un cuaderno rosado de poemas. ¿La razón? Lucía estaba embarazada de 3 meses, y su padre era un hombre de principios firmes en el pueblo. Cerró la puerta detrás de ella, sin escuchar sus súplicas. Su esposa Olga lloraba adentro, sin atreverse a moverse. Lucía caminó 2 horas bajo la lluvia, sin rumbo, sin esperanza, sin saber a dónde la llevarían sus pies cansados, hasta que una mujer mayor del barrio, doña Remedios, la encontró llorando en las escaleras de la iglesia parroquial. Lo que hizo esa mujer esa noche cambió la vida de Lucía para siempre, y la del pueblo entero también. Esta historia tiene un nombre en psicología social, y probablemente está pasando en alguna familia que conoces tú. Quédate hasta el final, porque la última lección es importante para todos los padres, las madres y los vecinos. Lucía Hernández vivía en San Miguel de las Flores, un pueblo pequeño en la Sierra de Hidalgo, México. Era la hija menor de don Esteban Hernández, un hombre de 50 años, comerciante respetado del pueblo entero. Su padre era dueño de la tienda más grande de la plaza. Vendía granos, telas, herramientas. Era diácono de la iglesia. En el pueblo todos lo respetaban, lo saludaban con reverencia. Su palabra valía oro en cualquier asunto familiar. Su esposa, doña Olga, era una mujer dulce, callada, sometida. 30 años aprendiendo a no contradecirlo nunca. Roberto, el hijo mayor, tenía 22 años. Era el orgullo de su padre. Estudiaba Derecho en la Universidad de Pachuca. Lucía era la pequeña, 16 años. Estudiaba en 2º año de preparatoria. Soñaba con ser maestra de literatura. Era una joven dulce, soñadora, callada como su madre. Leía mucho. Escribía poemas en un cuaderno rosado. En el pueblo, todos la conocían como la niña de don Esteban, como una propiedad, como una extensión del padre. Y en una casa con un padre como ese, había una regla que nunca se podía romper bajo ningún concepto. En esta familia no hay deshonra. Aquí somos gente decente. Aquí Dios viene primero, después la familia. Don Esteban lo repetía cada domingo en la mesa, como un mantra, como una advertencia anticipada de juicio. Una tarde de noviembre, doña Olga notó algo extraño en Lucía, una palidez, una tristeza profunda, un silencio nuevo. La llevó al cuarto, cerró la puerta y con la voz de una madre que ya sabía la respuesta le preguntó: «Hija, ¿qué te pasa? Llevas semanas sin comer, sin hablar. ¿Hay algo que me quieras decir hoy?» Lucía rompió a llorar. Le contó todo a su madre en 15 minutos largos, llenos de pausas y lágrimas reprimidas. Estaba embarazada de 3 meses. Era de un muchacho del pueblo vecino. Una sola noche, un solo error. Asustada, doña Olga la abrazó, lloró con ella y le dijo lo que toda madre dice en ese momento: «Vamos a resolverlo juntas. Tu padre no se va a enterar todavía. Vamos a pensar bien. Vamos a llevarte con tu tía a Pachuca». Pero esa misma noche, mientras cenaban, don Esteban notó la mirada cansada de Olga y la palidez de Lucía. Y con la intuición despiadada de los hombres autoritarios, supo antes de que nadie le dijera nada: «Olga, Lucía, ¿qué está pasando en mi casa? Y por favor, no me mientan. Yo siempre me entero de todo». Doña Olga no pudo sostener la mirada. Bajó los ojos al plato. Lucía empezó a temblar sin poder controlar las manos. Don Esteban se levantó de la mesa, lentamente, sin gritar todavía, con esa calma que asusta más que los gritos. «Lucía, mírame. ¿Estás embarazada?» Lucía no contestó, pero su silencio fue la respuesta más fuerte. Don Esteban cerró los puños sobre la mesa. «¿Quién?», dijo en voz baja, casi en susurro. «¿Quién fue? Quiero el nombre». «Ahora mismo te estoy hablando». Lucía no podía hablar. El miedo le había bloqueado la garganta. Solo lloraba en silencio, mirando el suelo. Doña Olga intentó intervenir. «Esteban, por favor, hablemos en calma.
Es nuestra hija, es una niña todavía, escúchame. «Cállate, Olga», gritó don Esteban. «Esto no es una niña, esto es una vergüenza para esta familia». Empezó a caminar por la sala, con paso fuerte, como un león en jaula, furioso, sin escuchar nada de nadie. «En esta familia somos gente decente. Yo soy diácono de la iglesia, mi hijo estudia derecho, yo tengo nombre aquí». ¿Y tú me haces esto a mí? ¿Después de todo lo que te di? ¿Después de criarte como una princesa? Tú no eres mi hija no haría una cosa así. Tú eres una desconocida, una vergüenza. Lucía intentó hablar. Papá, por favor, perdóname. Yo no quise, fue un error, te juro que no. No me llames papá. Yo no soy padre de mujeres así. Saca tus cosas, te vas de esta casa esta noche. Doña Olga gritó. Esteban, no. Está lloviendo. Es de noche. Nuestra hija no puede estar en la calle así. Es tu decisión, Olga. Si quieres irte con ella, vete. Pero ella no se queda. No bajo mi techo. Nunca. Doña Olga, con 30 años de sumisión a cuestas, no se movió. Se quedó congelada en su silla, llorando. Lucía subió a su cuarto. En 10 minutos empacó una mochila pequeña, 3 camisetas, un suéter, su cuaderno rosado. Bajó las escaleras con paso lento. Pasó al lado de su madre, que no la miró. Pasó al lado de su padre. Don Esteban abrió la puerta. La lluvia entró con un viento frío. Y Lucía salió a la noche sin chaqueta. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Lucía se quedó parada en el escalón, sin saber a dónde ir. Empezó a caminar bajo la lluvia, despacio, sin destino. Cada paso era una pregunta. ¿A dónde voy ahora yo? A su tía no podía ir. Era hermana de su padre. ¿La iba a entregar de vuelta o juzgarla peor todavía? A su amiga Sofía tampoco. Sus padres eran amigos de don Esteban. La iban a regresar antes del amanecer seguro. Caminó 2 horas bajo la lluvia helada de noviembre, sin abrigo, sin paraguas, sin dinero, sin esperanza alguna. Pasó frente a la tienda de su padre, cerrada. Pasó frente a la escuela donde estudiaba el 2.º año. Pasó frente a la casa de su mejor amiga, donde había dormido tantas veces, sin tocar, sin atreverse a tocar. Y a las 11 de la noche, agotada, se sentó en las escaleras de la iglesia parroquial, en la plaza. Se abrazó las rodillas. Empezó a llorar en silencio, y por primera vez pensó que no había salida posible. 3 meses de embarazo, sin casa, sin familia, sin dinero, sin dónde dormir, sin saber qué hacer mañana. Doña Remedios Vázquez tenía 68 años. Vivía sola desde hacía 20. Su esposo había muerto joven, sin hijos. Era la vecina que vivía a 3 cuadras de la familia Hernández. Una mujer pequeña, callada, viuda, costurera del pueblo. Esa noche había salido a la iglesia a llevar unas tortillas a la cocina parroquial para los desayunos del lunes. Caminaba bajo la lluvia, con su paraguas grande, cuando vio una figura encogida sobre las escaleras de la iglesia. Se acercó despacio. Era una joven, mojada hasta los huesos, temblando, sin abrigo, con los ojos rojos de llorar. Doña Remedios reconoció a Lucía de inmediato, la hija de don Esteban. La conocía desde que era bebé. No dijo nada al principio, se acercó, le puso el paraguas encima, se sentó a su lado en las escaleras y le tomó la mano sin preguntar nada. Solo le tomó la mano, en silencio, mientras llovía sobre las 2. Pasaron 10 minutos así, sin palabras, solo 2 manos juntas bajo un paraguas en las escaleras de la iglesia. Después, doña Remedios habló por primera vez, con la voz baja y firme de las mujeres mayores que saben. «Hija, no me cuentes nada todavía. Ven a mi casa, tomas un café caliente, mañana hablamos. Vamos». Lucía levantó la mirada por primera vez y vio en los ojos de doña Remedios algo que no había visto. Vio compasión, sin juicio, sin pregunta, sin «¿qué te pasó?». Solo presencia, solo una mano extendida, y aceptó, sin decir nada. Se levantó y caminó con doña Remedios hasta su casa, en silencio bajo la lluvia. La casa de doña Remedios era pequeña. Una sala, una cocina,
2 cuartos. Un patio con un naranjo viejo. Le dio toallas secas, ropa limpia de su sobrina y una sopa caliente que tenía preparada en la estufa. Lucía comió en silencio. Doña Remedios la observaba desde el otro lado de la mesa, sin hacerle preguntas. Cuando terminó la sopa, Lucía empezó a llorar otra vez. Doña Remedios se levantó. La abrazó suavemente, sin palabras. Hija, yo no necesito saber qué pasó. Yo no soy tu juez. Yo soy tu vecina. Aquí estás segura. Esta noche duermes en mi cuarto de huéspedes. Mañana hablamos. Y pasado mañana decidimos juntas qué vamos a hacer. Lucía durmió esa noche por primera vez en semanas con sueño completo, sin pesadillas, sin miedo de su padre. A la mañana siguiente, Doña Remedios le preparó un desayuno completo. Huevos, frijoles, tortillas, café con leche. Y mientras desayunaban, Lucía habló por primera vez. Le contó todo a Doña Remedios, sin reservas, sin miedo nuevo. Doña Remedios escuchó, sin interrumpir, sin opinar. Solo escuchaba, asentía, ponía la mano sobre la mesa con calma. Cuando Lucía terminó, Doña Remedios habló con una claridad que la sorprendió. Hija, esto no es el fin. Tu padre cometió un error anoche, más grande que cualquier error tuyo. Echar a una hija no es decencia, pero ese error no te define a ti. Tú vas a seguir adelante, y yo te voy a acompañar mientras lo necesites. Vamos a hacer 5 cosas en los próximos 7 días, hija. Y vamos a hacerlas en este orden, despacio. Primero, vamos a un doctor. Vamos a confirmar que estás bien y que el bebé está bien. Eso es lo primero. Segundo, voy a llamar a una amiga mía en Pachuca. Es directora de una escuela. Vas a terminar la preparatoria. Tercero, vas a vivir aquí conmigo. El cuarto de huéspedes va a ser tuyo, sin pagar nada, sin obligación. Cuarto, vamos a hablar con tu mamá. No para suplicarle, para que sepa dónde estás y que está bien. Y quinto, vamos a pensar en tu bebé. Si quieres tenerlo y criarlo, te ayudo. Si no, también está bien. Lucía no podía creer lo que oía. Una desconocida le ofrecía más amor en una mañana que su propia familia. Empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no era llanto de dolor, era algo nuevo, algo que no conocía. Era la primera vez en su vida que alguien la trataba como adulta, como persona, con su propia voz. Antes de contarte qué pasó en los 7 días siguientes, necesito explicarte algo que la psicología sabe sobre esto. Lo que vivió Lucía esa noche de noviembre no es una historia única ni rara. Es un patrón social ampliamente estudiado. Tiene un nombre en psicología social. Se llama vergüenza social tóxica o estigma punitivo familiar. Fue estudiado por uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Su nombre era Erving Goffman. Goffman publicó en 1963 un libro fundamental llamado Estigma, la identidad deteriorada. En él demostró cómo las familias convierten ciertos rasgos en marcas de vergüenza permanente sobre el individuo afectado, y cómo esa vergüenza, cuando es impuesta por la propia familia, produce un daño mucho más profundo que el rasgo mismo. Don Esteban no expulsó a Lucía porque estuviera embarazada. La expulsó porque sentía que ella manchaba su honor. Y aquí está el corazón del fenómeno que Goffman describió. La vergüenza no es del que la sufre, es del que la impone. Don Esteban no tenía vergüenza de Lucía, la tenía de sí mismo y la proyectaba. Hay otra autora importante que profundizó este tema desde una perspectiva más reciente. Es la investigadora Brené Brown. Brown publicó varios libros sobre la diferencia entre culpa y vergüenza, traducidos al español hace varios años. La culpa dice, yo hice algo malo. La vergüenza dice, yo soy alguien malo. Son fenómenos completamente diferentes. La culpa puede repararse. La vergüenza, en cambio, destruye el sentido de valor de la persona desde la raíz. Don Esteban no le dijo a Lucía, hiciste algo malo. Le dijo, tú eres una vergüenza. Le dijo, no eres mi hija. Eso es violencia psicológica severa y, según UNICEF, deja consecuencias graves de salud mental por muchos años. En México, según informes de UNICEF, 1 de cada 5 adolescentes embarazadas es expulsada del hogar por sus padres, y de esas adolescentes expulsadas, una mayoría enorme sufre daños emocionales que duran décadas si no encuentran ayuda. Lo que las protege casi siempre no es la familia biológica,
es la presencia de un adulto figura de apoyo externo, una vecina, una maestra, una tía, alguien que, sin obligación, decide acompañar, como hizo doña Remedios esa noche. La psicología llama a esto figura de apego compensatoria. Es la persona que repara el daño que la familia hizo, y muchas veces esa figura no es el más sabio, ni el más educado, ni el más rico del pueblo. Es simplemente quien estuvo presente, quien tomó una mano bajo un paraguas, quien no juzgó, quien escuchó primero. Volvamos a esos 7 días con doña Remedios, donde Lucía empezó lentamente a reconstruir su vida desde cero. El lunes fueron al doctor. Lucía estaba bien, el embarazo iba normalmente. 3 meses sin complicaciones graves. El martes doña Remedios llamó a su amiga en Pachuca. Lucía podía terminar la preparatoria a distancia, gratuita. El miércoles fueron a hablar con doña Olga en la tienda del pueblo, cuando don Esteban no estaba presente. Doña Olga lloró mucho, pero por miedo a su esposo no se atrevió a llevarse a Lucía con ella todavía. Pero le dejó a doña Remedios un sobre con todo el dinero que tenía ahorrado en secreto durante años. Para mi hija, por favor cuídela. Yo no soy fuerte como usted, doña Remedios. Perdóneme, por favor. El jueves, Lucía empezó a coser con doña Remedios, aprendiendo el oficio, para tener ingreso propio, dignidad propia. El viernes, Lucía escribió en su cuaderno rosado por primera vez en meses, un poema sobre paraguas y lluvia. El sábado don Esteban se enteró por el pueblo de que su hija estaba con doña Remedios. No fue a buscarla, pero todo el pueblo, en cambio, empezó a hablar. No de Lucía, de don Esteban, el diácono que echó a su hija. Y el domingo, en misa, el sacerdote dio un sermón sobre la diferencia entre la decencia y la compasión cristiana. Don Esteban se levantó y salió de la iglesia a la mitad del sermón. Por primera vez en 30 años seguidos, Lucía vivió con doña Remedios 2 años completos. Tuvo a su hijo, un niño llamado Mateo, al que cuidaron juntas. Terminó la preparatoria a distancia, entró a la universidad, se hizo trabajadora social profesional, hoy ayuda a otras adolescentes. Y todos los años, el 14 de noviembre, día en que la lluvia la había encontrado bajo el paraguas, Lucía y doña Remedios cenaban juntas, solo ellas dos, recordando aquella noche en silencio, con gratitud profunda. Doña Olga, su madre biológica, finalmente dejó a don Esteban 4 años después, y se mudó cerca de Lucía y Mateo. Don Esteban murió solo, 10 años después, sin reconciliarse jamás con su hija. Su decencia se lo había llevado todo. Y aquí queda una pregunta para ti, que tal vez te resulte incómoda pero importante de hacerse ahora mismo. Si tu hija, o tu nieta, o tu sobrina, te dijera mañana que está embarazada a los 16 años, ¿qué dirías tú? ¿Serías don Esteban defendiendo tu honor? ¿O serías doña Remedios abriendo tu paraguas? ¿Cuántas veces en tu vida has rechazado a alguien por algo que la sociedad llama vergüenza, sin escucharlo primero? ¿Cuántas veces has elegido las apariencias del pueblo sobre la vida real de una persona que te necesitaba? La vergüenza social, dice Brené Brown, sobrevive solo en silencio. Cuando alguien la nombra en voz alta, se rompe. Y a veces, la persona que necesita que la nombres no es una desconocida, es alguien de tu propia familia. No esperes a que llueva sobre tu hija para entender. Hablen ahora, mientras todavía pueden hablar sin gritos. Si esta historia te tocó algo por dentro, déjamelo saber en los comentarios del video, por favor. Y suscríbete al canal para más historias reales que la vida nos enseña con paciencia, a veces con dolor. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho allá afuera y abran su paraguas a quien lo necesite esta noche.